Cristo crucificado. Es la enseñanza de esta tarde. Cristo crucificado. Vayan a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Primera a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la humana. En cambio, agradó a Dios salvar o estar salvando a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Allí está el tema que vamos a estudiar ahora, en el versículo 23. Noten el verso 23, nota Saulo y Dante el verso 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjense. Pablo escribió su primera carta a los Corintios. Y el apóstol les recuerda a estos cristianos cuál fue ese mensaje del Evangelio de Cristo que Él les enseñó en primer lugar cuando llegó allí a Corinto. Que fue lo primero que Él les enseñó a estos gentiles, no judíos. También habían judíos también, pero a todos ellos, tanto judíos y gentiles. Acompáñenme al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Vayan al capítulo 2, miren lo que el apóstol les dice a ellos, les recuerda a ellos qué fue lo que el apóstol les predicó en primer lugar a ellos. ¿Qué fue lo que se propuso en primer lugar enseñarles? Primera a los Corintios 2:2. Capítulo 2, verso 2 dice: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo. Y a este crucificado. En otras palabras, aunque yo, Pablo,
podía haberles enseñado las muchas cosas que yo sé, yo decidí hacerles saber, en primer lugar, acerca de Jesucristo y el significado de su muerte en la cruz romana. Este fue el evangelio que Pablo les predicó a los pecadores judíos y gentiles cuando estuvo entre ellos en Corinto. En Hechos capítulo 18, apúntenlo, Hechos 18 del 1 al 8 y léanlo en su casa, Hechos 18 del 1 al 8, ahí vemos cuando Pablo llega a Corinto y el tema para los gentiles, para los judíos, para todos allí fue Jesucristo y a este crucificado. Ahora bien, y según su primera carta, Pablo entiendo que les hace saber a los hermanos, también les recuerda a los hermanos, a los bautizados, a los miembros de la iglesia, cuál ha sido la reacción de los judíos y de los gentiles con respecto a este mensaje de la crucifixión de Cristo. Y entiendo que en los días de los apóstoles tuvieron ese desafío cuando en obediencia al Señor salieron a predicar acerca de Cristo y este crucificado, porque predicar el evangelio, predicar las buenas noticias de redención implica hablar de la muerte de Cristo en una cruz romana. Y Pablo les recuerda y también podríamos decir que les informa de cuál está siendo la reacción de judíos y gentiles. Y tal vez lo diga por la reacción que tuvieron algunos ciudadanos en esa ciudad llamada Corinto, cuando llegó el apóstol predicando a Cristo crucificado, al Mesías, a Jesús, en una cruz romana. Leímos allí en el capítulo 1, verso 23, la reacción tía, Fíjense, hermanos, la reacción dice, para los judíos, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué cosa? Tropezadero. Para esta clase de gente, los judíos y los que no eran judíos, griegos, corintios, etcétera, para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Noten, la predicación acerca de Cristo crucificado ha sido un tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles, para los que no son judíos de nacimiento. Entonces, mis estimados hermanos, en esta lección vamos a considerar la reacción de estas dos clases de personas a la predicación de Cristo crucificado. Punto número 1. Predicar a Cristo crucificado fue, y quiero agregar, es un tropiezo para los judíos. Número 1, predicar a Cristo crucificado fue y sigue siendo un tropiezo para los judíos. Escuchen, el mensaje acerca de Jesús como el Cristo, que Jesús es el Mesías, el ungido,
aquel que había de venir. Ese mensaje donde se afirma, donde se dice por el testimonio apostólico, dado que ellos fueron los testigos presenciales, oculares, fueron ellos los que vieron con sus ojos allí, llegaron a ser los testigos competentes para dar testimonio de que ciertamente Jesús de Nazaret, este judío llamado el Cristo, fue muerto en una cruz romana. Bueno, ese mensaje era inaceptable para el judío que escuchaba que este Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, prometido, esperado, que había de venir al mundo y que además debía morir para expiar los pecados, quitar los pecados de la nación de Israel. Sin embargo, aun cuando para algunos judíos escuchar, a ver, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué nos están diciendo ustedes, los discípulos de Jesús? Que ese Jesús, condenado por Poncio Pilato, romano, a esa cruz, allí crucificado por los romanos. Y luego nos están diciendo que su muerte es el medio expiatorio, es decir, el medio para Dios quitar los pecados de nosotros los israelitas. ¿Nos están queriendo decir eso? Sí, en efecto, así es. Bueno, ese mensaje era inaceptable. Sin embargo, no se les dijo a los judíos por medio de las Escrituras de uno que debía morir para expiar o quitar los pecados del pueblo haciéndose un hombre. Vayan al libro de Isaías, por favor. En el capítulo 53, versículo 6 y verso 10. Dijo el profeta Isaías 53, 6 y 10, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, noten el pronombre masculino de una persona, cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, las experiencias de un ser humano, sujetándole a padecimiento las experiencias de un ser humano. Y noten, ese quebranto, ese padecimiento sería cuando pusiese su vida en ¿qué cosa? En expiación por el pecado, o como traduce la Biblia de las Américas, ofrenda por el pecado, para quitar el pecado. Ellos no ignoraban esto, porque ese profeta era leído en las sinagogas de los judíos, en los lugares de reunión donde se hablaba acerca de la ley del Señor y los profetas. No obstante, ellos no aceptaron esta verdad de Isaías. Y escuchen lo siguiente con la atención que están teniendo. Escuchen. Fíjate, Dianita. Aun cuando escuchaban el libro de Isaías y el profeta hablaba de uno en particular que sería la expiación por el pecado, no aceptaron esta verdad y muy probablemente interpretaron erradamente
El texto de Deuteronomio 21-23. El texto de Deuteronomio 21-23 dice: el colgado es maldito de Dios. El colgado es maldito de Dios. Ese texto no habla de la crucifixión de los judíos, o sea, que ellos practicasen, lo que quiero decir, que ellos practicasen la crucifixión. No, ese texto habla de que si un criminal, un delincuente, hallado en pecado, se le debía aplicar la pena capital, matarlo por su delito y luego colgarlo. Y por todo ese evento Dios consideraba al colgado, no en una cruz, colgado en un madero, era considerado maldito por Dios. Por eso no tiene que ver con Jesús ese pasaje, porque Jesús era un hombre santo, escuchen, probado. Era un hombre santo probado. Él demostró que era sin pecado, santo, puro, incorrupto, intachable, impoluto, el impecable Hijo de Dios. No hablaba ese pasaje de un crucificado como tal, pero creo que interpretaron, hay razones para creer que hayan interpretado erradamente Deuteronomio 21-23 y se lo hayan aplicado ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Le hayan aplicado el texto de Deuteronomio sin entender que dicho pasaje hablaba de criminales muertos que eran colgados y no de un hombre santo muriendo en una cruz romana. Ahora bien, ¿se imaginan predicarle a un judío y decirle que puede recibir el perdón eficaz y perfecto de todos sus pecados por medio de aceptar la muerte de uno que fue clavado en un madero? Eso sería una ofensa para ese judío y rechazaría de inmediato el Evangelio de Cristo, que tiene como enseñanza central la crucifixión de Jesús. Miren allí en Hechos capítulo 5, vayamos a Hechos capítulo 5. Precisamente vamos a ver un ejemplo de ello. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32. Aquí están los apóstoles predicando. Y ellos le dicen a los israelitas lo siguiente, noten, y vean la reacción de los judíos al final, cuando les predicó Pedro sobre Cristo crucificado o colgado en un madero. Fíjense, vean. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole, ¿dónde? En un madero. ¿Y eso qué les hacía pensar? Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 21. ¡Ah, cómo! O sea, no estás predicando de ese maldito. Bueno, pero no es la interpretación no es esa. Están mal ustedes, pero noten, sigan. Aparte que ustedes lo mataron, son asesinos. A ese colgado llamado Jesús, fíjense lo que hizo Dios, lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para dar a quién? Noten, ¿para quién era el mensaje?
para los israelitas en primer lugar, y luego ese mismo mensaje fue llevado a los no judíos, a los gentiles. Entonces, para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y nosotros los apóstoles somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Fíjense, ahí está la Trinidad, Dios, Hijo, Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora vean la reacción. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? ¿Un tropiezo? ¿Un enojo? ¿No les pareció? Noten el 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y qué cosa? Y querían matarlos. ¿Por qué? Por el mensaje de Jesús colgado en un madero y siendo el medio de expiación para Israel. Imagínense esos judíos. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, ¿cómo? Ese maldito, en ese maldito hay perdón. Si le aplicaban Deuteronomio 21 a Jesús. Sin embargo, este era el plan de Dios, según su perfecta sabiduría. Por eso Pablo dijo, y lo despreciable y lo vil era más sabio, era lo mejor, lo correcto, lo perfecto de Dios. Por otro lado, los judíos nunca aceptaron que Jesús era Dios. Escuchen esto. Dios era Dios, absolutamente Dios, plenamente divino como el Padre. Nunca aceptaron eso. Que ese Dios se haya hecho un hombre común y ordinario, hijo de un carpintero y sin ningún tipo de majestuosidad y apariencia cautivadora. El profeta Isaías, una vez más, en el capítulo 53, verso 3, busquen allí en las Escrituras, Isaías 53, 3. La versión de las Américas traduce de esta forma, Cecilia. Isaías 53, 3. Hablando del Mesías, dijo el profeta, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia cautivadora para que le deseemos. Es decir, que ese no iba a ser el atractivo de Jesús, su apariencia externa, física, humana o como rey. No. El atractivo de Jesús iba a ser la cruz del Calvario. Y así nos iba a llamar a todos a ir a la cruz allí. Luego, y en su estado encarnado, porque el Hijo de Dios o el Dios Hijo se hizo carne, Jesús nunca tuvo la vida ni la apariencia de un rey, en particular como David. Así que lo rechazaron, no creyendo que él fuese el rey de Israel. Porque no leemos a Jesús, ¿no? Con una apariencia de rey. Cuando entró a Jerusalén, ¿cómo entró? En un pollino, en el hijo de una burrita. Y dice la profecía, he aquí tu rey Israel viene sentado en el hijo de un asno. Ese era el rey, humilde y manso. Pero para los judíos, ese no podía ser el rey de Israel. Y menos muerto en una cruz, hecho maldito allí.
Sabemos que los judíos tenían una expectativa y un concepto diferente del divino Rey Mesías. Y Jesús nunca encajó en ellas. Y mucho menos habiendo sido muerto en una cruz romana. Por tanto, cuando les era predicado a los judíos el mensaje de la cruz, donde Jesús de Nazaret fue crucificado para el perdón o la remisión o la indulgencia de los pecados y para salvación de Israel, los judíos tropezaban para condenación. Ahí tropezar significa que se hacían desobedientes a la palabra, al no obedecer los términos del Evangelio para ser salvos y ser perdonados de sus pecados. En ese sentido es el tropiezo de los judíos. Se hicieron desobedientes. Lean 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Noten. 1 de Pedro capítulo 2. Versículos del 6 al 8. Aquí Pedro nos define y nos explica lo que es que un judío tropiece, aunque eso aplica también para los gentiles, para cualquiera de nosotros, pero como estamos en el punto de que los apóstoles salieron a predicar a Cristo crucificado y Pablo dijo, que eso era tropiezo para los judíos. ¿Qué significó? Además de lo que hemos visto, ¿qué más significó eso de tropiezo? Desobediencia. Noten el texto, vayan al texto, miren el texto, fíjense, dice, capítulo 2, versos 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué cosa? He aquí pongo en Sión, ahí, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, se refiere a Cristo. Y el que creyere en Cristo, no será ¿qué? Avergonzado. Pero creer implica, Wendy, más que la aceptación y la convicción intelectual de una afirmación bíblica. Implica obedecer, obediencia. Vean el texto, el contexto, perdón. Para ustedes, los que creen, Él es precioso, Cristo. Pero para los que no creen, fíjense, los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, los líderes religiosos, los fariseos y escribas, los sacerdotes, ellos desecharon la piedra. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y aquí viene la explicación. ¿Por qué? Aquí viene la explicación de lo que es tropezar con Cristo como roca. Aquí viene la explicación. Porque tropiezan ¿en qué cosa? En la palabra, en la verdad, el evangelio, siendo ¿qué? Desobedientes. ¿Cómo tropieza usted, doña María Luisa? ¿Cómo tropieza usted al frente de Cristo? ¿Cómo tropieza un gentil? ¿Cómo tropecé yo, Luis Barros, en mi pasado? Cuando me enseñaron de Jesús, de que Él en la cruz murió por mis pecados y que yo debía arrepentirme de mis miserables, ruines, viles pecados, sucios e inmundos. Y que debía bautizarme por inmersión para el perdón. Porque hubo un momento, tía, en que yo hasta me escondí de los hermanos. Yo me escondí de los hermanos. Me fui desobediente. Me decían lo que debía de ser y yo hallaba tropiezo. Era desobediente. No, yo no voy a dejarlo. Las cosas carnales que me daban placer, me gustaban. No las voy a dejar. Era desobediente. Tropezaba con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz que demanda que el pecador se arrepienta de sus pecados.
porque le condena, porque lo hace maldito por desobedecer a Dios. Así tropezaron los judíos. Cuando Pablo salió a predicar de este mensaje, así tropezaron muchos. Y hoy siguen tropezando muchos judíos. Segundo y último punto. Volvemos a Corintios capítulo 1, versículo 23. Pablo también dijo: predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles locura. ¡Locura! ¡Locura para los gentiles! Fíjense. Fíjate, Ana Sofía, lo que voy a decir, hija, tú que estás ahorita en la prepa y le están enseñando filosofía. Porque Pablo aquí, el Espíritu Santo, el Señor, se dirige en buena parte a los pensadores, intelectuales y filósofos griegos de la época, quienes hasta la fecha y desde los días de la filosofía humana, desde esos días hasta la fecha, ningún filósofo, hija, ningún filósofo ha podido transmitir el poder y el conocimiento correcto y necesario, adecuado y propicio, hija, para redimir al pecador. No ha habido ni uno. Todo lo contrario, algunos de ellos, como el Justino el mártir, uno de ellos históricamente filósofo, se hizo cristiano aceptando las verdades del Evangelio. La filosofía no resuelve el pecado, ni la psicología, ni nada. Nada, no hay nada, ninguna sabiduría, ni conocimiento, ningún poder humano que resuelva nuestra redención. Porque era una locura, una insensatez, un absurdo para los gentiles escuchar de la muerte de un hombre en una cruz romana y afirmar que su muerte es el medio para obtener la remisión de pecados. Escuchen esto, lo que voy a citar. Voy a citar una cita, una explicación histórica de cómo concebían los romanos, los griegos, los gentiles la crucifixión, incluyendo los filósofos. Escuchen, la crucifixión tan utilizada por los romanos era el método de asesinato legal más terrorífico. Y actuaba no solo como método de ejecución, sino como advertencia a todo el que pensara vulnerar las leyes. Por eso, la crucifixión era pública y en lugares abiertos para que los cuerpos quedaran expuestos y todos pudieran ver el castigo. La crucifixión era una muerte lenta y muy dolorosa. Y era reservada para los traidores, los rebeldes, los sediciosos y peores criminales de la época. En otras palabras, en la cruz moría lo peor, lo más vil, lo que debía ser avergonzado y humillado públicamente. Cicerón, el más famoso filósofo político, uno de ellos, pero llegó a ser famoso, este filósofo político y orador romano. Él llegó a decir que la crucifixión era el castigo más cruel y repugnante. Además, dijo Cicerón que esta pena era indigna de un ciudadano romano y de un hombre libre.
Él, escuchen esto, él lo dice en sus anales, dice eso. Dice, el nombre mismo de la cruz, o sea, ni siquiera experimentar la muerte de la cruz. No, es que el hablar de la cruz, hablar de la crucifixión, mencionar tal cosa como parte de las pláticas. Dice, el nombre mismo de la cruz debe estar alejado, no solo de la persona, de los ciudadanos romanos, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Tal cosa era detestable. Así, romanos y griegos, filósofos, concebían la cruz, la muerte de cruz, ejecutada por el gobierno imperial romano. Era una cosa intolerable. Era una cosa inconcebible pensar que la redención, el perdón absoluto, perfecto de los pecados, era a través de esa cosa llamada cruz. Y de un judío menos. Era una locura eso para un ciudadano romano, un griego, un filósofo, un gentil. En esos días. Claro, nosotros no podemos, Roberto, nosotros no podemos comprender, ¿no?, la dimensión, el impacto de una crucifixión, de una cruz. No podemos, porque no vivimos en esos tiempos. No estamos en ese contexto histórico. Jamás vamos a poder apreciar lo que ellos, estas personas, tanto judíos y gentiles de la época, que estos filósofos, estos griegos, estos romanos y los políticos y esta gente, jamás vamos a poder nosotros percibir lo que significaba morir en una cruz. Pero tratemos de imaginar eso por la reacción de la gente al escuchar el mensaje. Hoy es diferente, hoy es diferente. Yo cuando predico el evangelio y le hablo a gente que no conozco y les digo de Jesucristo muriendo en una cruz, pues yo veo en ellos aceptación y en algunos gozo y en algunos aceptando pues que ciertamente eso pues debía suceder, etcétera. O sea, no hay esa repugnancia hacia, por lo menos en la mayoría de la gente a la que yo le he predicado el evangelio, en la calle, predicándole en la calle a la gente. En esa época no, esto era un gran desafío, un gran reto. Ellos tuvieron que enfrentar y afrontar estas cosas, llegar ahí a Corinto, llegar a Roma, llegar a estas ciudades imperiales importantes, ¿verdad?, según ese tiempo, y decirles: ciudadanos romanos y ciudadanos ustedes griegos y filósofos, como le pasó a Pablo cuando estuvo en Atenas y se burlaron de él. Imagínense llegar allí y tomar, como hace el hermano Luis, la bocina y predicarles: ciudadanos arrepentidos y busquen el perdón del Creador que algún día le va a juzgar por sus pecados, y que venga y diga a alguien: sí, ¿y cómo? A través de este crucificado. Estás loco. Estás loco, o sea, ¿qué estás predicando? Las muchas palabras, Pablo, te volvió loco, le dijeron a él. Imagínense lo que era salir a predicar en esos tiempos, conscientes de que la reacción podía ser esa, o fue esa que Pablo menciona. Para los griegos es locura enseñarles que la indulgencia del Dios eterno y creador al Dios no conocido, dijo Pablo, que yo les predico, es a través de la muerte de un condenado en una cruz judío. Sin embargo, no todo era pérdida, porque siempre hubo quien respondiera al mensaje. Y ahí está, los hermanos en Roma
y la iglesia en Corinto. De esta forma, cuando el mensaje de la cruz, que tiene que ver con la muerte de un judío en ella para la remisión de los pecados, cuando ese mensaje era escuchado por los gentiles o griegos, entonces era una cosa absurda, una tontería, una locura. Eso no tenía sentido para los griegos, los cuales presumían, hija, de ser muy sabios. Pero como ya mencioné, ninguna filosofía humana ha podido proveerle al hombre el poder y el conocimiento para la redención de su alma. Si morir en la cruz era lo peor, lo más humillante, lo más despreciable, ¿cómo es que Dios ha hecho posible el perdón de los pecados por medio de permitir que su Hijo haya sido muerto en una cruz romana? Se podría preguntar el griego eso. También se podía preguntar el romano, ¿cómo es que Dios permite la liberación de la culpabilidad del pecado y de la condenación eterna por medio de la muerte de un preso condenado y crucificado por los romanos? Escuchen, ¿cómo es que la salvación depende de un hombre? Oigan, de un hombre de la plebe, indefenso, débil, despreciable, derrotado, humillado, conquistado y asesinado en una cruz romana? ¿Cómo? Sin embargo, y como dice Pablo, para los llamados, para nosotros los cristianos, sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras, cuando Jesús resucitó de la tumba, Dios lo vindicó, hizo justicia con él y probó Dios que su poder y sabiduría expresada, fíjense esto, el poder y la sabiduría de Dios para salvarnos, el Dios eterno y eternamente sabio, infinitamente sabio, expresó su poder para salvarnos y sabiduría por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y con el propósito de salvar a los hombres cuando merecían la retribución penal por sus pecados. Dios vindicó y hizo justicia a Jesús y probó que su poder y sabiduría era correcto y necesario, aun cuando los hombres lo tuviesen como insensato, débil, necio y despreciable. Cristo crucificado, es decir, su muerte expiatoria que quita el pecado del mundo, es ¿qué cosa? Es ¿qué cosa? Escuchen, es ¿qué cosa? El poder y la sabiduría de Dios para salvar a aquellos que por sus propias fuerzas e inteligencia nunca, jamás podrán ser salvos de la ira y del justo juicio de Dios. El Evangelio, que habla esencialmente de la muerte de Jesús en la cruz, es el medio poderoso y magnífico de Dios para salvación y la expresión de su inmensa y profunda sabiduría. No hay otro poder
ni otro conocimiento que nos haga salvo, sino Cristo crucificado. Conocer a Cristo crucificado, conocerlo a Él en la cruz, conocer al Señor crucificado, es conocer el poder y la sabiduría de Dios condensada en ese hecho y en su persona para nosotros ser liberados de la condenación eterna. Cristo crucificado nos era necesario e imprescindible. Por tanto, ¿es un tropiezo o una locura el Evangelio para ti? ¿Qué es? ¿O es el Evangelio, Yesenia, el único medio por el cual sabes puede ser salva sin importar lo que diga el hombre de él? ¿Qué es para ti? ¿Cuál será tu reacción? ¿Tropiezo o locura u obediencia? Cristo crucificado. Recuerden, es el poder y la sabiduría de Dios para redimirnos, para salvarnos. Y termino con esta cita. Escuchen. No hubo otro lugar donde Dios le demostrase al hombre lo vil, terrible y despreciable del pecado que la cruz de Cristo, pero también le demuestra a través de ella, de la cruz, su poder y su sabiduría para salvar.